Bienvenidos a este encuentro de estudio y reflexión de la palabra de Dios basados en la lección de la escuela sabática. Esta semana, conceptos básicos del pacto. Sean todos muy bienvenidos. Quiero darles la bienvenida una vez más a este segundo tema de la serie de las lecciones de la escuela sabática, con un tema muy interesante en esta ocasión, conceptos básicos del pacto. Y en esta oportunidad, como invitados especiales, tenemos al pastor Eduardo Franco. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por aceptar otra vez la invitación para venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar acá con ustedes, con cada uno de ustedes también en sus hogares. También nos acompaña el pastor Sergio Celis. Estuvo la primera vez y gracias otra vez por aceptar la invitación de estar en este segundo capítulo. Un privilegio poder participar de esta conversación, de estos diálogos a la luz de la palabra del Señor. Así es, amigos, ya nos introducimos a los conceptos relacionados con el pacto y queremos pedir la presencia del Señor para que Él nos dirija y a través del estudio de la palabra de Dios seamos edificados y nuestra experiencia de salvación pueda hacerse también más amplia y más profunda. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos en esta hora, queremos pedirte humildemente que tú nos visites aquí en este estudio y también nos acompañes, Señor, en cada paso de nuestra vida, iluminándonos por medio de tu santa palabra. Bendice a nuestros amigos, a nuestros colegas que se unen también desde la distancia y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, el título de la lección de esta semana es Conceptos básicos del pacto. La Biblia nos presenta varias veces el tema del pacto y en esta ocasión queremos atender algunos de esos conceptos que nos permitan entender lo que significa un pacto. Hay un texto que nos va a ayudar a introducirnos a la lección del día de hoy y está allí en Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eduardo, ¿qué podemos decir acerca de los pactos que están mencionados en la Biblia y particularmente de un pacto que creo que merece una atención especial en el estudio del día de hoy? El pacto hecho de Dios con Abraham, ¿no? El pacto de Dios con Abraham es del todo especial. Es uno de los primeros pactos de los que tenemos registro acá en el relato bíblico. Y hay algo que me llama especialmente la atención en el pacto de Abraham, y es que el Génesis no dice, a diferencia de otros pactos, o no pone énfasis en algún mérito que haya habido en Abraham para que Dios lo llame, ¿ya? Y aquí hay algo bien interesante que podemos nosotros también establecer un nexo con nosotros, probablemente porque nosotros tampoco hay un mérito especial. Aquí hay varios elementos. Primero, Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en ofrecerle este pacto y las promesas a Abraham de bendecir, de crear un pueblo, de proveer bendición a través de Abraham y su descendencia. Y Abraham lo que hace es tomar esas promesas, aceptar el desafío de salir de donde él estaba y ir por el camino que Dios le estaba mostrando. Otro elemento que es interesante es que la obediencia, la futura obediencia de Abraham, no paga los términos del pacto, ni las promesas. No es que Abraham pagó las promesas o se ganó las promesas con su obediencia. La palabra del Señor dice ahí en Romanos capítulo 4, versículo 3, que creyó al Señor y le fue contado por justicia. Es decir, que fue la fe de Abraham la que está mencionado en el Antiguo Testamento, particularmente la experiencia de Abraham. Bueno, nosotros encontramos a lo largo del Antiguo Testamento una serie de pactos que Dios establece con su pueblo.
El de Abraham es significativo en el sentido de que es el inicio del establecimiento de Israel como nación, ¿no? Y muestra los propósitos salvíficos que Dios tenía para el pueblo de Israel. Él quería hacer de Abraham una gran nación y traer muchas bendiciones, pero eso está en un marco más grande todavía de ciertos pactos que van apareciendo en la Biblia, ¿no? La primera vez que se habla del pacto es con Noé, en Génesis capítulo 6, está Abraham, está Moisés también, pero nosotros vamos viendo que estos elementos o de estos pactos van reuniendo ciertos elementos y muchos han dicho que basados en estos elementos nosotros podemos ir incluso hasta el Génesis, la creación, donde también están presentes estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero está el compromiso, la promesa de Dios, ¿no? La promesa que Dios quiere de poder proteger y cumplir ciertos propósitos que Él tiene de beneficencia, digamos, de bendición hacia la parte humana. Está también, ¿no es cierto?, esa parte del compromiso entre las partes, ¿no? Hay una respuesta en este caso por parte del pueblo, parte del que recibe este pacto, ¿no es cierto?, que Dios tiene la iniciativa de poder vivir bajo los términos de este pacto, ¿no es cierto? Vivir en obediencia, vivir bajo lo que Dios ha establecido que es el pacto. Y hay un medio a través del cual, ¿no es cierto?, también se quiere cumplir este pacto y que finalmente apunta a la obra de Cristo, si nosotros nos damos cuenta, porque lo que hace posible finalmente la salvación no es, como decía muy bien el pastor Eduardo, no es los méritos, no es la capacidad del ser humano, sino los medios que Dios provee para que el pacto pueda ser una realidad. Y en este caso es la salvación a través de Jesucristo, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, es el medio que Dios pone para ir apuntando a que finalmente lo que hace posible que los propósitos de Dios se cumplan en sus hijos, en los seres humanos, no está en los méritos de las personas, sino está en el medio provisto por Dios para el cumplimiento del pacto, ¿no es cierto?, que es el sacrificio de Cristo por la humanidad, por nuestros pecados, a fin de que podamos alcanzar a Dios y pueda existir, digamos, esta vinculación, ¿no? Como veíamos en la primera lección, que el pecado había traído separación, bueno, el pacto vuelve a unir, ¿no? Muestra el propósito de Dios de querer volver a unir al ser humano con su Creador a fin de poder cumplir los propósitos que Dios tiene para él. Eduardo, se mencionan, como ya dijimos, distintos pactos o facetas del pacto. Por ejemplo, se habla del pacto de Moisés o el pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué elementos destacan en ese pacto? ¿Es una renovación del pacto? ¿Es otro pacto distinto? ¿De qué se trata el pacto mencionado en el Antiguo Testamento en relación de Dios con Israel? Bueno, al ser Moisés, ¿cierto? Y su pueblo, ¿no? Herederos, digamos, descendientes de Abraham. Es una ratificación del mismo pacto. Ahora, lo que llama la atención, en el caso del pacto con Moisés, o que hace Dios con el pueblo a través de Moisés, es lo gráfico que resulta del plan de salvación. Hay varios elementos acá. Por ejemplo, está la situación de esclavitud, en donde se hace necesaria una liberación milagrosa, donde el pueblo no se puede autoliberar. Y Dios interviene a través de su siervo para liberar al pueblo. Aquí ya hay un elemento que es gráfico del plan de salvación. Después viene el tema del orden. Dios, los eventos que ocurren. Dios provee, por ejemplo, el sacrificio, el cordero y la sangre que los libra de la muerte, ¿verdad? Cuando pasa el ángel de la muerte. Está el tema de la liberación y el orden en el que ocurren los eventos. El Señor le dice, Israel, yo quiero liberarte, ¿quieres ser mi pueblo? Sí, dice el pueblo. Sabemos que costó, ¿verdad? Que dijeran que sí, que querían. Al final se hace el sacrificio, la sangre del cordero los libra, ¿cierto? De esta situación de castigo y de esta plaga de muerte. Y el Señor los libera. Pasan por el Mar Rojo. La Biblia dice que ellos son bautizados en el Mar Rojo. Todo el pueblo fue bautizado en el Mar Rojo. Y después el Señor los lleva al monte Sinaí y les da los 10 mandamientos y dice, ahora yo quiero que aprendan a vivir de esta manera. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiese actuado al revés?
pueblo de Israel, ¿quieres ser mi pueblo? Sí, Señor, queremos ser tu pueblo. Ok, aquí están los 10 mandamientos, cúmplanlos. Cuando los cumplan me avisan y yo los libero. ¿Cierto? El Señor no actúa de esa manera. Otra vez, como en Abraham, no es la obediencia la que paga los términos del pacto, sino la fe, y una fe que lleva a seguir un camino indicado por Dios, confiando en Dios. Y una vez que las personas siguen al Señor, el Señor los hace su pueblo, entonces el Señor le dice, bueno, yo quiero que aprendan a vivir de esta manera. Pero esa obediencia no paga los términos del pacto. Son las promesas del Señor. Es la gracia de Dios, es un regalo. Ahora, el Sinaí aparece como un momento culminante, ¿no? Donde se sella ese pacto. Y Moisés desciende del monte Sinaí, da a conocer las tablas de los 10 mandamientos y el pueblo finalmente dice, esto haremos. El pueblo entiende que está frente a un compromiso solemne con Dios. Sergio, ¿qué crees tú? Porque ya esto ya es un poquito reflexionar, que el pueblo comprendió completamente eso, lo miró de una perspectiva un poco humana, pensando que a lo mejor dependía demasiado de ellos este pacto. ¿Qué implicancias podría haber tenido eso en la comprensión finalmente del plan de salvación de parte del pueblo? Bueno, el hecho de que Dios les haya dado leyes muestra que el propósito de Dios para el pueblo era mayor que simplemente decir que ellos eran un pueblo especial. Ujú. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo te elijo como un pueblo especial. Le dice a Abraham, en ti haré benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios sabía que ellos necesitaban una guía, una dirección, que sepan su voluntad, que Dios quiso expresarles a través de preceptos, a través de mandamientos, cuál era su voluntad, ¿no? Por eso creemos que la ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. Ellos no eran llamados solamente para llevar el nombre de Dios de una manera superficial, sino que ellos debían llevar el nombre de Dios de manera más profunda, porque el carácter de Dios debía estar reflejado en ellos. Y de esa manera, la ley iba a marcar el camino que ellos debían seguir para poder cumplir sus propósitos. Ellos son liberados, ellos son el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Como bien se explica, acaba de explicar Eduardo, no es la condición para entrar al pacto, la obediencia a los mandamientos. Sin embargo, una vez liberados, el Señor les da los mandamientos para poder permanecer en el pacto y poder cumplir la misión. Por lo tanto, es muy importante entender dentro de los propósitos y los planes de Dios que no era simplemente un llamado nominal a ser su pueblo, sino que Dios quería no solo liberarlos de las consecuencias del pecado, que era la esclavitud, sino también quería prepararlos para poder librarlos de las cadenas del pecado, ¿no es cierto?, que ya iban penetraban, por decirlo, su vida, ¿no? Sin embargo, vemos que esa intención de Dios se vio frustrada muchas veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por una mala comprensión del pueblo, porque el pueblo carecía a veces del liderazgo necesario para poder ser enfocados en lo que se necesita, y vemos, ¿no es cierto?, que aunque los propósitos de Dios eran perfectos, el plan de Dios era muy bueno, siempre la parte humana, digamos, quedaba corta para poder cumplir esta parte, ¿no?, de los requerimientos que Dios estaba colocando para el pacto hacia ellos. Así es, queridos amigos, el Señor hizo un pacto con su pueblo que Él ratificó y recordó a sus hijos fieles a través de la historia. Pero continuaremos dialogando y reflexionando respecto a este tema tan importante y crucial de la palabra de Dios, luego de un momento de receso. Bien, ya regresamos para continuar reflexionando y estudiando la palabra de Dios, específicamente los conceptos básicos acerca del pacto, cómo están presentados en la palabra de Dios, en la Escritura. Eduardo, ya hemos introducido en parte que en realidad no son muchos pactos, ¿no? E inclusive el libro de Jeremías nos habla de un nuevo pacto que el Señor quería hacer con su pueblo. Podríamos explayarnos un poquito más en eso, ¿no? Por supuesto, el libro de Jeremías, tal vez si ustedes quieren buscar ahí en sus Biblias, capítulo 31, del 31 al 34, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Habla de un nuevo pacto
con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en aquel día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, dice el pacto. Mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley ahora, dice, en su mente y la escribiré en su corazón. Y el texto sigue, ¿no? Habla de un nuevo pacto y que ahora este pacto, como bien decía Sergio, eh, el pueblo no daba para cumplir el pacto, porque ellos habían dicho, nosotros haremos todas estas cosas, pero aparentemente ese cumplimiento era un poco externo, como lo va a confirmar después el profeta Isaías, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero Ujú. su corazón está lejos de mí. El Señor quería una relación más íntima con su pueblo y una obediencia, un seguir sus caminos, que significara un compañerismo más íntimo con el Señor y no solamente el cumplimiento ritualístico de ciertas obligaciones. Entonces ahora Él dice, daré mi mente, mi ley en su mente y en su corazón. Interesante, porque estoy seguro de que el pastor Sergio tiene algo que decir respecto a esto también. Pero es interesante, yo quería introducir esto. En Mateo capítulo 6, 28, dice, porque esto es mi sangre, Jesús dice, ¿no? Cuando está hablando del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Jesús hace una alusión a este nuevo pacto. Dice que el nuevo pacto es el que Él está instaurando. Entonces, no es que sea un pacto diferente, sino que es una corrección en el pacto para pasar de unas acciones externas a una internalización de esta relación de fe con Dios, de esta relación salvífica que Dios quiere tener con sus hijos, Ujú. en donde nosotros le seguimos por fe, Él nos salva y le obedecemos también, por supuesto, por fe. Excelente. Sergio, ¿qué es lo que falló finalmente? Ya dijimos que hay un elemento humano aquí que es el principal responsable porque Dios no yerra, pero ¿qué podríamos reforzar en cuanto a por qué falló el pacto? Porque Dios tiene que decir, bueno, voy a hacer un nuevo pacto, Ujú. un poco distinto a cómo yo lo hice la primera vez. Es bueno siempre cuando nosotros analizamos esto, mirar las cosas en perspectiva, ¿no? Porque a veces ponemos mucho énfasis en el fracaso de Israel en el pacto, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos las cosas de la perspectiva divina, el pacto de Dios con Israel sí tuvo éxito. ¿En qué sentido? En que Dios prometió llevar o traer salvación Mm. al mundo a través de Israel, ¿no? A Ujú. través de Israel traer bendición para todas las naciones. Y eso se cumplió en Jesucristo. En ese sentido, el pacto de Dios con Israel no fracasó, ¿no? Dios cumplió su parte del pacto. El tema está de que junto con ese pacto, ¿no es cierto? Que Dios quería traer bendición, Dios también quería traer bendiciones específicas para el pueblo de Israel, que tenían que ver, ¿no es cierto?, eh, con el poder reflejar de manera correcta, adecuada el carácter de Dios, de manera que las naciones también pudiesen conocer a Dios. Esa era la misión de Israel, dar a conocer el plan de salvación que Dios estaba trayendo a través de ellos. Y en esa parte el pueblo de Israel se quedó corto, digamos, no alcanzó. ¿Por qué? Porque finalmente se basaba o intentaba hacerlos por sus Ujú. propios medios. Por eso el Señor les promete un pacto nuevo en el cual, como bien dijo Eduardo, quiere internalizarlo, llevarlo al corazón, que fuera una transformación de adentro hacia afuera y no solamente externa. Por lo tanto, yo creo que el elemento clave acá es que el pacto, digamos, no se cumple en su propósito ideal cuando nosotros intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, cuando hacemos una promesa, y ahora sí, de en adelante voy a hacer esto, Ujú. ¿no es cierto? Es como el borracho dice, ya nunca más voy a tomar, y a la semana o a las horas a veces puede estar ahí en la botillería pidiendo otro licor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en nosotros las fuerzas para poder vivir, digamos, la habilidad, nuestra naturaleza pecaminosa nos ha debilitado tanto que no estamos capacitados para poder cumplir los requerimientos divinos. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que haga esa obra que Él promete,
que es escribir su ley en nuestro corazón, pedir que el Señor haga esa transformación interna, transforme nuestra vida y dejemos que el Señor dirija nuestra vida. Eso es lo que el Señor está esperando hacer por nosotros ahora, está esperando que nosotros permitamos que Él pueda hacer su obra completa en nosotros, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos una analogía para referirse y para que podamos entender mejor esta relación pactual entre Dios y su pueblo. Y es la analogía del matrimonio. Y se encuentra en muchas ocasiones, ¿no? Se desarrolla la idea hasta el final de la Biblia, ¿no? Porque el Apocalipsis termina con una boda, ¿no? Con un matrimonio, una celebración. ¿Qué elementos nosotros podemos destacar y que están tan cerca de nosotros, ¿no? Porque el matrimonio es una realidad presente de la cual disfrutamos mucho, ¿no? ¿Cómo esto nos puede ayudar y qué elementos nos enseña la relación matrimonial para una mayor y mejor comprensión de lo que es el pacto con Dios? Primero, aquí no hay, en el matrimonio, nadie le está poniendo la pistola al pecho a nadie, ¿cierto? La base es el amor. La base es el amor y es una elección personal, una elección personal, voluntaria, en donde hay promesas, en donde hay una promesa de exclusividad. Y donde si eso no se cumple, pueden haber celos. La Biblia dice que Dios es celoso de su pueblo, ¿ya? Porque lo ama, ¿no? Y quiere la exclusividad de la adoración. Y entonces aquí hay una muy buena relación. El tema del amor mutuo es central en la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y así debe ser y así Él quiere que sea. Yo quisiera añadir algo muy brevemente. Si nosotros recordamos la primera lección, la tomemos en relación con esto, como dice el pastor, para ver las cosas en perspectiva. El tema del pacto ahora, y pensando también en el matrimonio, Dios ve a la humanidad que está perdida, porque ¿qué fue lo que pasó? Que el hombre pecó y se separó. Y hay una situación donde el hombre necesita ser rescatado y liberado. Y Dios toma la iniciativa en salvar. Y le dice, mira, yo te voy a salvar, yo te quiero rescatar, yo quiero restaurar todas las cosas, yo quiero que volvamos a estar unidos como estuvimos antes, porque ahora están separados y Dios no quiere sufrir esa separación, por eso el tema del matrimonio, ¿no? El amor. Entonces ahora el Señor hace las promesas de restauración y el hombre responde, sí, yo voy y yo acepto este pacto. Entonces en realidad es el mismo pacto de restauración que va tomando... se va confirmando en distintos momentos, se va rectificando finalmente con Jesús. Entonces, me parece que es importante tener eso en perspectiva. Dios toma la iniciativa para salvar, porque Él tiene el poder y lo hace por gracia y por regalo. Y nuestra respuesta, que redunda en fidelidad y en obediencia, no es un pago. En realidad es el continuar, como decía el pastor, en esa relación de exclusividad y de amor con el Señor. Y eso nos recuerda la diferencia entre un pacto y un contrato, ¿cierto? Por un contrato, si tú cumples lo acordado, muy bien, se te paga, ¿no es cierto? Ya cumpliste todo lo que se te pidió con el contrato, se te paga. Aquí no es un contrato de servicios, por así decirlo, sino que es un pacto que une personas. Es el compromiso de Dios contigo, conmigo, con su pueblo, de dar salvación y que no involucra necesariamente una retribución al respecto, porque el hombre no tiene nada que dar, sino que lo único que quiere el Señor es que nosotros nos comprometamos con Él, ¿no? El pacto es un compromiso entre personas, entre individuos, digamos, en este caso vamos a decir asimétrico, porque Dios y el hombre no están al mismo nivel, pero Dios ofrece salvación con la única condición, va a decir, que nosotros lo aceptemos voluntariamente, que nosotros lo amemos y que queramos tener una relación salvífica con Él. Eso es el pacto finalmente. Dios esperaba que todo fuese muy, muy ideal en ese pacto que Él estableció con el ser humano, con su pueblo, que todo anduviese muy bien siempre, sea todo parejo y estable, o al igual que la relación matrimonial, el Señor sabía que podía haber algunos desafíos. ¿Qué creen ustedes? Porque hay matrimonios, ¿no es cierto?, que tienen, o sea, todos los matrimonios tienen alguna diferencia. Hay algunos con más problemas, otros que superan sus problemas y se mantienen porque el amor sustenta su relación. ¿Qué es lo que Dios esperaba entonces de este pueblo? Fidelidad absoluta, que nunca se equivocaran, que jamás se apartaran. ¿Qué esperaba? Bueno, vamos a ir ahondando en estos detalles en las próximas lecciones, pero solo así de modo declarativo. Dios sabe que el hombre es un ser imperfecto
Y aunque esperaba fidelidad, y aunque esperaba adoración, eso no significa que esperaba impecabilidad o ausencia absoluta de errores, porque el Señor sabe que está en esta acción de que todo se echó a perder, la decreación, y está en esta acción ahora restauradora, que es un proceso hasta la restauración final, la restauración de la creación. En ese intertanto el Señor sabe que está tratando con seres pecadores, pero lo que el Señor espera, como decía Sergio, una respuesta agradecida, de amor y de fidelidad, aunque eso implique a veces cometer algunos errores. Y también está el hecho de que está ahí presente en la historia de los pactos, es que los pactos implican también algún grado de desarrollo. Ujú. Si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, el conocimiento que tuvo Noé, que tuvo Abraham de Dios, si bien es cierto, fue un conocimiento profundo, ese conocimiento Dios lo va acrecentando a través de la revelación. Y a través de la experiencia con el pueblo se va conociendo cada vez mejor y se va desarrollando, Se va profundizando, desenvolviendo, ¿no? profundizando este Siendo más conocimiento rico. hasta que llegamos a Cristo. Ujú. ¿No? Y en Cristo está la máxima revelación de los propósitos de Dios para el hombre, ¿no? Todos estos pactos van apuntando a esta espiral ascendente, digamos, de conocimiento hasta Jesucristo, que es la máxima revelación de la salvación de Dios para nosotros. Bueno, qué tema más interesante, profundo y motivador para nosotros de estudiar. Pero se nos ha terminado el tiempo. Así que queremos primeramente agradecerles a ustedes su participación. Y quiero pedir, Eduardo, por favor, dirígenos en esta oración final, pidiendo al Señor que esta comprensión acerca del pacto sea cada vez más profunda, como explicaba Sergio. Cada vez podamos crecer en este entendimiento, pero también en nuestra experiencia pactual con el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, agradecemos que tú quieres rescatarnos, que tú quieres salvarnos. Y en ese amor por nosotros, sin nosotros tener nada que ofrecer, Señor, viene hasta nosotros para ofrecernos un camino de salvación, expresado en la Biblia a través de estos pactos que tú haces con la humanidad. Señor, queremos responder con gratitud, con alegría, con humildad, para poder establecer esta relación personal contigo, de amor y de fe, que nos permita caminar por el camino que tú nos has señalado, hasta que finalmente restaures todas las cosas y vayamos a vivir por siempre contigo y en tu presencia. Quédate con cada uno de nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, queremos agradecer la sintonía por habernos acompañado en este estudio, en estas reflexiones. Y no olviden, nos encontraremos la próxima semana, nosotros llegando a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile. Les mando un abrazo y será hasta la próxima.